noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el rumbo. A las 4:11, Fafa Taveras. Tú sabes que estaba hablando de 410 años en el tiempo en que estamos en las 4:10. Coincidencia de la vida. Miren. El mérito es mío, no es tuyo. Yo tengo, para que quede claro, una guía en mi comunicación de que el pasado es una referencia, que ya no es guía, pero como es una referencia tiene cosas que uno no puede olvidar, que hay que mantenerla como una fuerza motivacional, aunque usted no puede repetir el pasado, porque la vida de hoy es distinta. Pero por lo que representó la entrega y por lo que representó el impacto que produjo en su época, yo no puedo pasar por alto de que un día como hoy, de 1963, Manolo Tavares fue a la montaña con el 14 de junio. Juan Bosch había sido derrocado el 25 de septiembre. Y a los 2 meses de ese derrocamiento y 2 días, Manolo organizó un alzamiento pidiendo la restauración de la Constitución que se había dado al pueblo y el regreso al poder del gobierno que el pueblo había elegido. Aunque argumentaba esta petición en el marco de su visión revolucionaria, el hecho cierto que fue la primera voz con fuerza que se levantó en el país para pedir el retorno al poder de Juan Bosch y el restablecimiento de la Constitución del 63. Ese hecho de que Manolo Tavares, que había pasado por la 40, que era el esposo sobreviviente de Minerva Mirabal, que en esa época era un símbolo real de las luchas y una muestra del alto costo que había tenido que pagar el pueblo para abrir el camino en cierta medida de la libertad y de la tolerancia, Manolo Tavares aglutinaba a la juventud de su época. Estaban alrededor del 14 de junio no solo los sobrevivientes de la 40 y de la persecución trujillista, sino los jóvenes de aquella época. Era un movimiento que tenía un inmenso nivel de respeto en la población y de admiración, que tenía en todos los pueblos del país alguna unidad de trabajo, que había logrado establecer con un periódico, el 1J4, que comenzó saliendo miércoles y sábado, 2 veces a la semana, y después una sola vez, pero que para un país que no tenía antecedentes de la divulgación ni de las noticias, el 1J4 fue un factor inmenso de agitación y de poner la gente al día con lo que estaba pasando y de recoger todas las experiencias de los crímenes y las torturas y ver las imágenes de las víctimas durante la era de Trujillo y también las orientaciones para todos los sectores. Fue un acontecimiento que el 14 de junio produjera el 1J4 en aquella época. Como todos recordarán, el 14 de junio fue un movimiento clandestino organizado en la era de Trujillo, develado y torturado todo el que tuvo que ver con ello, y decenas de gente, incluyendo las hermanas Mirabal, fueron asesinadas en ese proceso. Entonces, cuando Manolo Tavares reúne al 14 de junio para que se imponga una resistencia frente al abuso del golpe de Estado que había producido el ejército y estimulado por Estados Unidos, cuando el 14 de junio anunció un día como hoy que se iba a la montaña, en el país se creó una ilusión y una esperanza. Muchas de las ideas de los guerrilleros estaban pensando en el resultado de la resistencia cubana, pero entonces aquí no había ni tradición, ni comprensión de lo que era desafiar un Estado, y por lo tanto no había ninguna preparación adecuada para hacer un levantamiento guerrillero. Aquello fue un gesto heroico
pero que no tenía fundamento que hicieran posible la capacidad de confrontación o el resultado que estimulaba a los dominicanos, que había sido la victoria de Fidel. Ese hecho de atreverse a desafiar las Fuerzas Armadas fue liquidado antes de que pasara un mes, porque Manolo fue muerto el 21 de enero junto al grueso de los compañeros con los que participaba, y los cinco frentes que se establecieron simultáneamente en La Horma, en La Berrenda, en Bauruco, en El Limón y en Los Quemados, los cinco frentes fueron neutralizados antes de un mes. Es decir, la inmadurez del movimiento, la poca previsión, creó de hecho una tragedia. Ahora, ¿cuál es el valor y el significado de aquella entrega? Que Manolo ayudó al darle con su sangre y con la sangre de todos sus compañeros muertos un significado, una consigna que se quedaría en el alma de la gente. Hay que restablecer la Constitución y debe volver al poder el gobierno que el pueblo se había dado. Y fue la base y el mantenimiento de ese reclamo el que tomó fuerza en la conspiración militar que en 1965, un año y meses después, iniciaría el acontecimiento político más importante de todo el siglo XX en la República Dominicana, la Revolución de Abril. Por eso, ese aporte fundamental con su sangre y con su visión que representó el sacrificio de Manolo y de los catorcistas, que un día como hoy se levantaron en armas, no puede pasarse por alto. Porque para crear una consigna, para crear una orientación que se siembre en el alma del pueblo, a veces hay que hacer muchos esfuerzos. Y yo creo que toda esa sangre y ese martirio contribuyó a que se generalizara el reclamo. Esto no puede aceptarse. Aquí tiene que volver el gobierno que en las primeras elecciones libres después de la dictadura se había dado el país, y la Constitución que ese mismo gobierno elaboró. Y ese grito de la Constitución y el retorno de voz al poder es lo que cimenta la continuidad de la resistencia y está en la explosión de abril del 65. Yo creo que por lo menos ese reconocimiento debe aceptarse frente a Manolo por encima de las críticas de las debilidades de la programación de aquel evento, que efectivamente no tenía base para la consistencia porque no tenían una plataforma organizativa que permitiera desarrollarlo como una alternativa que creciera. Entonces, yo que fui amigo personal de Manolo y que compartí con él la cárcel, igual que con Minerva, no podía ignorar que hoy es un día para el recuerdo de ese sacrificio de un hombre joven, de un abogado de temple, de un hombre con mucha integridad y de un hombre que bajo el amor a su patria pasó por alto incluso los riesgos de una acción que ellos creyeron necesaria. Así que para todos los héroes del 14 de junio, para todos los mártires del 14 de junio, sea nuestro reconocimiento hoy en que abordamos el hecho de que fue el día en que se atrevieron a izar la bandera de la insurrección en todas las montañas de Quiqueya. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que